La estrategia, la idea, lo fundamental, lo que queremos hacer es fomentar la curiosidad. Cada uno de ustedes encontrará, tal vez, espero, esa es mi intención, un tema de motivación, un tema que les cause, pues, un poquito de, pues, ¿y esto qué quiso decir o por qué o no lo entiendo? Porque eso, en lo personal, es lo que da pie al conocimiento. Entonces, por eso utilizo siempre esta metáfora de las semillas. La semilla crece y bueno, pues lo demás es darle tiempo y cuidar la cuestión de la curiosidad. Em, a mí me gusta siempre referirme al pasado inmediato y me gusta siempre hablar del futuro. La línea del tiempo que en el mundo de la India es cíclica, eh, nosotros la entendemos como un pasado, un presente y un futuro. Entonces, pues en el pasado inmediato hemos tenido algunos acontecimientos que les quiero comentar. El 12 de febrero se dio en el mundo asiático lo que en China sobre todo se maneja como el Año Nuevo Chino, pero que en el mundo tibetano, que también nos afecta porque hablamos del mundo budista y el mundo tántrico que se da en Tibet, es el Losar, el equivalente al Año Nuevo, que en China, pues en este año se llama el Año del buey de metal. También tuvimos recientemente la inauguración de una onda fría que nadie esperaba, el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, y que pues nos lleva al tema que vamos a hablar hoy. El 16 de febrero tuvimos el Vasant Panchami, que es una fiesta de primavera, de terminación del frío e inicio ya de los 40 días siguientes, donde empezará el calor y las siembras, que es una festividad donde se celebra al dios del amor, a Kama, a Parvati, la esposa de Shiva, también relacionada con Kama, y a Sarasvati, que es el inicio de la sabiduría y de los estudios. Y dentro de este contexto de los 40 días previos a una festividad, también en el mundo católico tuvimos el 17 de febrero el inicio de la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, como anticipo de la Pascua que vendrá próximamente. Feliz Año Nuevo tibetano, el Losar, que en tibetano, para que se aprendan una frase, porque hemos estado estudiando sánscrito, pero también pueden empezar a hablar tibetano, como veremos en alguna lámina posterior. Felicidades, se dice Tashi Delek, que tengan un feliz año nuevo tibetano. Y no solo el tibetano, sino el chino. Bueno, pues aquí tienen el año del buey de metal y lo que en el mundo, sobre todo el norte de Asia, en China, mandan tarjetitas de color rojo, pues, eh, con felicidad y deseos de riqueza, etcétera. Esto es una caricatura en el mundo occidental. San Valentín se le reconoce como el causante del Día del Amor y la Amistad, pero pues aquí tiene la versión occidental caricaturizada del dios Kama en India. El Kama, que es el mismo del Cupido, con su arco y sus flechitas que generan el amor y la pasión. Vasant Panchami recuerda al inicio de los estudios en India. Sarasvati es la diosa del conocimiento, de la música, etcétera, y por eso está ahí representada en forma simbólica, con sus libros, etcétera. Pero también Kama, que tiene la culpa de andarle echando flechas y enamorando a Shiva, para lograr el amor de Parvati. Shiva entonces se enoja y lo flamea y por eso el dios del amor es incorpóreo, no tiene presencia física. Y bueno, pues la cuaresma, la futura Pascua del mundo católico, que se conmemora con esta ceremonia, este ritual de que en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces se da inicio al día siguiente del martes de carnaval, que es el miércoles de ceniza, y en este año, bueno, pues fue el 17 de febrero. Para lanzarnos en la práctica de los mantras, tenemos el caso del sonido primigenio que hemos ido analizando en sesiones anteriores y que
por cierto, comercial, están grabadas, a algunas de las personas les ha interesado, algunas las pueden todavía adquirir las últimas porque han sido un poquito intermitentes en cuanto a su disponibilidad, pero no me extiendo en lo que es el sonido primigenio porque ya lo hemos explicado y entonces aquí pues, lo que nos toca el día de hoy es practicarlo, primero verlo y luego escucharlo y luego tener una actividad en su casa. En ocasiones anteriores hemos tenido la posibilidad de practicar un poquito lengua sánscrita, la lengua clásica en donde muchos de los mantras han llegado a nosotros, lo cual requiere una explicación. Desgraciadamente, muchos de los mantras vienen de la época védica y los Vedas están escritos en una lengua del sánscrito védico. Entonces han pasado de ahí al pali, del pali al sánscrito, del sánscrito al chino, del chino al coreano, del coreano al japonés, al tailandés, etcétera. Tenemos una mezcla filológica que vamos a ir repitiendo gradualmente, pero pues comprender la lengua, una lengua es la llave de la cultura. Entonces, precisamente por esa razón hemos tenido el cuidado de que si vamos a hablar de mantras, pues también que tengan una cierta exposición a lo que es la lengua en que estos textos sagrados fueron escritos, transmitidos, muchos de ellos en forma oral. Hasta ahora habíamos hecho en las sesiones anteriores un cierto glosario. Yo les había puesto distintos ejemplos de significados de palabras que estaban pues no relacionadas entre sí, pero hemos tenido preguntas de gente que igual nos dijo, a ver, quiero ver cómo se escribe mi nombre en Devanagari, y entonces también tenemos la necesidad o la curiosidad de explicar un poquito sobre la raíz del verbo namati, porque en sánscrito se utiliza como en español la raíz de un verbo y luego la conjugación comer, de donde vienen muchas cosas, no solo el infinitivo, sino las personas, los géneros, números, etcétera. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se dice? Yo me llamo Jorge. Pues mama, nama, Jorge, asti. Asti es ser. Jorge, pues no requiere traducción. Mama es mío y nama es nombre. Entonces, el nama, ahí tenemos ya la primera aparición de esta raíz. Pero luego resulta que en muchos de los mantras tenemos la palabra namaha, que quiere decir que es un sustantivo, quiere decir te saludo. Y por la peculiaridad de las declinaciones en el sánscrito, es decir, la falta de preposiciones, a veces el namaha se presenta como namo y significa lo mismo, pero depende de cuál es el inicio de la siguiente palabra, si es una vocal o es una consonante. Y me brinco el penúltimo, hablo del último, namati, namate, que depende de si es en beneficio propio, la voz media, o si es la conjugación en el indicativo de yo menciono, yo digo, yo hago. Y el caso de namaste, que es un caso mal conocido y que a veces crea muchas confusiones, porque hay gente que dice en el mundo del yoga o en el mundo poco conocedor de la cultura de India, dice, namaste quiere decir mi alma se conecta con tu alma y entonces tú y yo somos almas gemelas. Nada de eso. Namaste no quiere decir más que te saludo, y en el mundo contemporáneo lingüístico del hindi y del sánscrito, porque el hindi está muy basado en el sánscrito, namaste no se traduce más que como hola, punto. Eso de que mi alma y tu alma y se conectan y somos almas gemelas, todo eso está muy bonito, pero no tiene nada que ver con la lengua. Namaste se traduce con simple y sencillamente la palabra hola, y así se usa hoy en día. Como curiosidad, resulta que la raíz NAM es la generadora de muchísimas cosas que no se las voy a leer.
pero resulta que es desde saludar, hacer una reverencia, poner, quitar, en fin, es una raíz muy, muy, muy utilizada y por eso es la confusión decir, pero es que Nam es una raíz y entonces por eso quiere decir doblegarse, ser obediente, inclinarse, en fin, tiene muchísimos significados y todos se deben a esta raíz, por eso es una nota curiosa. Bueno, en el caso de las religiones, tenemos que hacer varias consideraciones aquí que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo se dice religión en otros idiomas? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, cómo se dice en japonés o en suajili o en idiomas de África? No existe la palabra religión. Religión es un concepto que surgió en el siglo XIX como parte del colonialismo o como parte de una función. O sea, el término religión no es más que un aspecto de la cultura de un país. Entonces, cuando hablamos de religión como tal, como cuando hablamos de religión como tal, mejor, estamos refiriéndonos a un concepto de una cultura occidental que no necesariamente tiene el sentido que nosotros le damos. Por eso es más conveniente hablar de una tradición religiosa, es decir, lo que nuestros ancestros nos heredaron. Entonces, por ejemplo, para las culturas del Polo Norte o cómo se les enseña el Padre Nuestro, cómo se hace el catecismo, cómo se le explica el Espíritu Santo a pueblos con culturas diferentes. Resulta que el Espíritu Santo se representa con una paloma así. En el Polo Norte no hay palomas. Entonces los misioneros tuvieron que inventarse conceptos pues que fueran más adecuados a esas culturas. Entonces es la foca sagrada, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el concepto que nosotros usamos en el mundo occidental, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar. ¿Qué es una religión? Porque sabemos que hay, pues, que si las judeocristianas, el islam, el cristianismo, etcétera, el shinto, los sikhs, bueno, pues sí, pero son parte de un entramado cultural, son parte de una tradición, pero eso no quiere decir que la religión como tal exista. Entonces, tenemos este tema de reflexión. ¿El hinduismo como tal es una religión? Pues hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque, por ejemplo, yo puedo llevar, o sea, en India, ser un nacional de la cultura de India, y resulta que yo llevo en mi bolsita, en mi backpack, pues una imagen de Ganesha, porque a mí me ha hecho muchos favores. Pero resulta que mis padres, como tal, pues no son devotos de Ganesha y le creen más a Sarasvati. Pero resulta que como familia, incluyendo hermanos, tíos y demás, pues resulta que no, que se van más por Shiva. Pero en la comunidad donde vivo, no, pues ya no es Shiva, sino es Vishnu. Y total, hay un entramado de dioses y de conjunto de creencias que no necesariamente nos llevan para allá. Entonces, por ejemplo, en épocas anteriores al siglo XVII, es decir, cuando llegan los musulmanes, cuando llegan la conquista y se establece una preeminencia de otra religión, pues los hinduistas eran los que se distinguían, pero ellos no se llamaban hinduistas como tal. Ha habido estudios de académicos muy serios, el doctor Lorenzen, por ejemplo, en el Colegio de México, donde demuestra que el hinduismo pues es los que no son musulmanes. Y entonces, cuando se van los mogoles a finales del siglo, a mediados del siglo XIX, y llegan los ingleses, pues entonces los hinduistas eran aquellos que no eran los musulmanes. Entonces, el hinduismo es un entramado que es parte de la cultura y de la forma de ser de un individuo, pero que un hinduista no llega a decir nunca,
Mi religión es el hinduismo, porque lo primero es, pues, ¿qué es el hinduismo, no? Bueno, pues entonces nosotros aquí vamos a hablar de qué es el hinduismo, un poco a nivel de ejemplos para aclarar esto. Y bueno, las tradiciones culturales son tan amplias que para hacer un resumen que no nos lleve varias semanas de tiempo completo y todo el mundo se duerma en el Zoom, entonces pues vamos a tomar algunos aspectos nada más y vamos a hablar de la energía creativa, porque eso nos lleva a lo que tenemos que hablar, que es la cuestión de los mantras y este aspecto energético de la cuestión masculina y femenina que es muy importante y muy interesante y muy desconocido en nuestro mundo. Entonces, pues aquí tenemos al culpable de muchas de estas cosas, Kama, Deva, Dios, Kama, el dios del amor, dios del deseo, dios de la lujuria, que tiene una serie de peculiaridades porque cuando Shiva tiene una primera esposa que muere en el fuego, que es Sati, entonces, para que se enamore de Parvati, le piden que Kama interrumpa la meditación de Shiva. Entonces, con una de las flechas va y lo interrumpa, lo flecha, como el dios Cupido, exactamente igual, para que Shiva se fije en Parvati. Y Shiva entonces se despierta de la meditación furioso contra Kamadeva y entonces abre su tercer ojo y le lanza una bola de fuego y entonces lo flamea literalmente. Entonces Kama, el dios del amor, del deseo, de la lujuria, desde entonces no tiene cuerpo. Y claro, Shiva se enamora de Parvati y la historia continúa. Y bueno, pues es lo que nosotros en el mundo occidental vemos el 14 de febrero, en India no es así, pero sí Kama Deva, el dios Kama, tiene su presencia y va a tener su representación en las esculturas y en todo lo que influye dentro del mundo del amor, de la energía, de la creatividad, etcétera. Como tal, Kama es el responsable de esto que ha llegado a nosotros de una manera muy incompleta y muy equivocada. Vatsyayana es un poeta de principios de la era corriente del siglo III-IV que escribe el Sutra, es decir, un conjunto de aforismos, de mensajes y a la manera de hilados, pero que se basa en el Kama Shastra. El Kama Shastra es el tratado del comportamiento social. Y de ahí el Kama Shastra se deriva en el Natya Shastra, que es el tratado de las artes escénicas, porque se empieza a reconocer que el amor es una fuerza dentro del ser humano. Y es una fuerza porque son las emociones y los sentimientos. Y eso se representa en la literatura, en el teatro, y entonces empieza a tener voz la mujer que en un principio pues es la contraparte de un dios, Vishnu y sus avatares, Krishna y Radha, en fin, y el mismo Parvati y Shiva. Entonces, esta fuerza del mundo creativo es algo que se empieza a representar. Y entonces, Vatsyayana lo escribe en varios libros separados, 64 para ser exactos, y lo que él hace es tratar de explicar el comportamiento social de los seres humanos. Entonces, igual que dice que es importante bañarse y cortarse las uñas, también es importante el que una pareja se cuide entre sí y ese cuidarse quiere decir que se amen y ese amor es físico. Entonces, para que una pareja tenga éxito, entonces la mujer debe de saber cocinar, el hombre debe de saber proveerle lo necesario en términos materiales. Es un tratado de tipo social de comportamiento que también incluye una serie de cosas que nosotros hemos llegado a ver. Hay especialistas que dicen que el Kama Sutra es el texto más pirateado y más
manoseado y más vilipendiado de la historia de la humanidad. Y esto se ejemplifica porque en 1860, en Inglaterra victoriana, que acababa de descubrir las esculturas de Khajuraho donde se representan en piedra estos conceptos, dicen que no, que esto es la obscenidad y la mala presentación que tienen estos pueblos paganos que no son seguidores del cristianismo. Y entonces se prohíben las ediciones del Kama Sutra hasta el bendito año de 1962. Entonces, lo que empieza a ver desde finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX es una serie de ediciones piratas donde se quitan todos los nombres de las partes del cuerpo, donde se hacen una serie de cortes que no tienen nada que ver y por lo tanto hoy se maneja, se considera como un texto muy mal conocido, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Entonces, pues aquí tienen los términos que les mencionaba, el Kama Shastra, el Natya Shastra, y no se refiere para nada a un tratado sobre erotismo y obscenidad y pornografía, sino que tiene un trasfondo social. Es un conjunto de reglas donde el ser humano no puede ni debe eliminar la sexualidad como parte de su naturaleza. Igual que tiene hambre y come, también hay una energía sexual que se tiene que manifestar. Aquí tienen a la reina Victoria con su familia para que vean cómo estaban vestidos y cómo estaba la cuestión a mediados del siglo XIX. Y todos están muy peinaditos, muy bien vestiditos, todos están para la foto y de casualidad, cosas realmente de la cultura de India no se destruyeron porque cuando Khajuraho, en la mitad de la selva, lo descubre un militar inglés, él decide que eso es patrimonio y que no tiene por qué destruir estos grandes monumentos escultóricos y entonces simplemente los ignora. Pero la moral victoriana estuvo a punto de arrasar con la cultura de India simplemente en aras de este colonialismo. Entonces, pues el amor y la naturaleza y la cuestión de energías masculinas y femeninas se presentan en el arte escultórico de la India porque se parte de la base de que los dioses son felices y a través de su felicidad manifiestan la sexualidad también, al igual de que los seres humanos tienen una postura con respecto al amor y a la naturaleza como tal. Entonces, en el arte escultórico hay muchos templos, hay muchos ejemplos. El más conocido es este de la ciudad de Khajuraho, que es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Así que es algo que se presenta. Y se presenta de muchas maneras, porque, por ejemplo, hay varios casos, y hablaremos más adelante de uno de ellos, de la manifestación. Shiva, en alguna de sus representaciones, se hace la dualidad entre el personaje masculino y el personaje femenino. Entonces hay varios templos, no solo en Khajuraho, sino en Elefanta, hay unas cuevas muy importantes, y el templo de Konarak también hay una manifestación. En fin, hay varios ejemplos donde Shiva tiene la mitad del cuerpo como manifestación masculina y algunas como representación femenina. Aquí tiene un ejemplo, esto del Shiva andrógino, este está en el Museo de Delhi, y bueno, cuando uno lo ve de frente dice, pues es Shiva, tiene el tridente y tiene sus símbolos, pero cuando lo ve uno del lado se da uno cuenta que tiene, bueno, pues eso, la mitad del cuerpo es la representación de su amante, su consorte Parvati, y la otra mitad es el personaje masculino, ¿no?
Entonces, los templos de Khajuraho son muy importantes en muchos sentidos. Eran un conjunto de 150 y tantos templos, se han destruido muchos por el efecto del tiempo, pero quedan una treintena dedicados a los dioses más importantes del hinduismo. Entonces, la representación de estas monumentos arquitectónicos es realmente importante para la historia del arte universal. Lo funda este grupo, los Chandela, que eran pues los gobernantes de una pequeñísima región muy poco importante, no llegaron a dominar toda la península del subcontinente asiático, pero entre los siglos 9 y 13 fundan esta gran ciudad simplemente pues para darle tributo a los dioses a los cuales ellos consideraban más importantes, entre ellos Shiva y Kama, alrededor del año 1000 de la era corriente, es decir, estamos hablando de hace 1000 años. Entonces, es muy importante y esta lámina, a pesar de estar en inglés, creo que es muy ilustrativa, porque la iconografía arquitectónica de estos templos en Khajuraho sirve para el estudio realmente de la importancia de cómo el hinduismo ha establecido muchos patrones de formas, no solo escultóricas, sino también arquitectónicas, que si la base, que si la forma de la espira, de la punta, en fin, son iconográficamente muy importantes. A veces no es fácil verlos así en alzado, pero la planta arquitectónica se da uno cuenta que están perfectamente bien diseñados y bien distribuidos. Para variar, hay un tratado arquitectónico que dice cuáles son las distancias mínimas y las alturas y demás. O sea, todo está muy documentado. Y una cosa que es muy importante es la proyección del domo. O sea, esto es visto la cúpula desde abajo, porque se supone que es la manera en que el ser humano, a través de la meditación con los dioses, puede llegar a aquellas esferas, es decir, arriba, donde moran los dioses. Entonces, la manera de moverse en una espiral logra alcanzar lo que en el budismo se llamará iluminación. Entonces es un concepto de la filosofía oriental. Y en el templo dedicado a Shiva, que es el templo más grande, más importante de Khajuraho, la parte más secreta, la parte que no está expuesta al público y hasta la fecha siguen teniendo culto, entre paréntesis. Entonces, en el Santa Sanctorum, en el templo de Shiva, está el lingam, que es el elemento iconográfico representativo de Shiva, el más grande que existe. Es una columna gigantesca donde está representado esta cuestión. Y luego, bueno, pues no es el único, hay muchos en distintas proporciones. Si recordarán la iconografía, como nos explicó Yoloxóchitl en algún momento, el lingam, bueno, pues tiene una iconografía en su unión con la energía femenina. Entonces, bueno, pues hay de distintas formas y representaciones. Los relieves escultóricos son realmente apasionantes, mucha gente los ha fotografiado, tratado en detalles, etcétera. Alguien dijo que no se puede comprender el barroco, el movimiento estilístico del barroco en el mundo occidental a partir del siglo XVII, XVIII, si no se ha visto el mundo oriental, el mundo de India. ¿Cuál es lo curioso? Pues que da la pequeña casualidad que estos son 700 años antes, entonces son soluciones artísticas paralelas, pero en contextos geográficos y del tiempo completamente distintos. Aquí tienen otra panorámica de columnas, de frisos, en fin, cada detallito está representado con una figura. Hay que decir, porque se piensa que es que todas las esculturas son pornográficas y todas las esculturas están en posiciones eróticas, etcétera. Hay que tener cuidado cuando uno habla de la palabra todo, porque da la casualidad que el 90% de las imágenes representan escenas de vida cotidiana y de valores simbólicos. O sea,
Sí, hay figuras que están haciendo el amor y están en distintas posturas, etcétera, pero es una parte muy pequeña. El 90% de las esculturas están con otra mentalidad. Y hay tres elementos para la cuestión de la energía femenina que se representan en las esculturas de Khajuraho: las apsaras, las dakinis y las yoginis. Las apsaras son el equivalente a lo que nosotros en la mitología occidental hemos hablado en términos de ninfas o de espíritus incorpóreos relacionados con cuerpos de agua, arroyos, mares, ríos. Son hadas, son doncellas celestiales, son aquellas que le sirven en el Valhalla a Odín, a los guerreros que están divirtiéndose después de haber llegado al otro mundo a festejar. También son las musas, el equivalente a las inspiradoras del arte. En fin, las apsaras tienen esta connotación, y da la casualidad que en el mundo de India son las bailarinas celestiales. Entonces están en las portadas, en las jambas de las puertas, se les representan con una gran belleza física, también voladoras, como ven en la tercera imagen. Entonces son de estos personajes que están dedicadas a la felicidad de los dioses, y que, como se considera en el mundo de India que no hay frontera entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, pues de repente a los que se portan bien o a los que ellas quieren vienen y seducen a los humanos. Entonces las apsaras son personajes que representan muy bien esta cuestión del amor y de la pasión. En, Aquí tienen un ejemplo de una bailarina que se le ha denominado la contorsionista porque está girando y está quitándose una espina, o está revisándose la planta del pie. Entonces, como verán, no todas las escenas son eróticas ni están haciendo el amor, son escenas de cuerpos humanos muy, muy estilizados, muy bien representados, con muchos detalles, pero no siempre en posturas de otro tipo, ¿no? Después de las apsaras tenemos las dakinis. ¿Y qué son las dakinis? Bueno, pues una dakini puede ser cualquier mujer que haya tenido un cierto desarrollo espiritual o una maestra. Yo siempre que escribo esta lámina me acuerdo de la maestra Paola Ambrosi, o sea, alguien que le pueden decir que es una diosa inspiradora porque se puede meditar en ella. Y perdón, no digo el nombre, pero conozco una persona que medita con una foto de Paola en su pequeño ashram en su casa. Puede ser una deidad femenina que se utiliza como mediadora en el yoga. Es una protectora de los seres humanos y es la que, en el caso de los que hablamos de mantras por Zoom, tenemos que tener mucho cuidado porque es la protectora, y debería decir aquí el autocorrector de inglés, hace lo que se le pega la gana, debería decir responsable, no responsible, de la integridad de las transmisiones orales. Es decir, si yo me equivoco en lo que les explico, vienen en la noche y me jalan de los pies. Entonces, las Dakini son unos personajes muy curiosos que además se supone que han pasado que tienen poderes especiales, y la de la izquierda es un personaje del hinduismo y la de la derecha es un personaje del budismo. O sea, aquí empezamos a tener un sincretismo entre el hinduismo y el budismo. Eh, Caso curioso es que hay personajes, como veremos en el budismo, personajes físicos, personajes históricos, que se deifican. Padmasambhava es un personaje histórico que es el que lleva el budismo a Tibet, y resulta que es un ser humano y se le representa con bigote. Pues resulta que no solo tiene bigote, sino que también tiene una consorte, y esa consorte, si se fijan, es de las pocas, por no decir la única representación que ustedes verán que tiene cabello. ¿Por qué? Pues porque la consorte de Dakini, que nadie sabe cómo se llama, pero que pueden ver ahí, que se llama Yeshetsiogal, empiecen a practicar su pronunciación tibetana, pues tiene cabello. Entonces, si el otro tiene bigote, bueno, pues esta tiene cabello, ¿no? Entonces se le considera una Dakini, ¿no? Bueno, ¿y qué son las yoginis? Bueno, pues es una mujer que domina la práctica del yoga, el yoga como filosofía. Es el femenino de aquel que practica yoga, el hombre es el yogi. Es una fuerza femenina sagrada que se encarna,
En el budismo, en el tantra, es simple y sencillamente sinónimo de mujer y es uno de los aspectos también de la diosa Parvati. ¿Por qué? Pues porque hay templos en la India donde aparecen las 64 yoginis, que son grupos de diosas, y adivinen quién es la diosa titular de las 64, pues ni más ni menos que Parvati. ¿Por qué? Porque si Shiva es meditador, pues ella pues no podía quedarse atrás. Entonces, él es yogi y ella es yogini. Entonces, hay sus excepciones, pero tanto en el hinduismo como en el budismo, hoy en día en el mundo asiático, es una fórmula de respeto para dirigirse a las maestras espirituales. Así que las yoginis son aquel que le tengan respeto por razones espirituales, es una yogini que en distintos ambientes culturales se les denomina de distintas maneras. En el mundo sánscrito son las yoginis. Se supone que si uno se dedica a pedir a las yoginis su intercesión, puede conseguir muchas cosas. A mí de estos 15 conceptos solo me interesa que puede uno perder el peso por completo. Y a mí eso me parece fenomenal, pero a mí no me hacen caso, entonces eh, puedes lograr tener el don de la ubicuidad y estar en dos lugares a la vez, manejar el tiempo, hacerte chiquito, hacerte grandote, etcétera. Se supone que las yoginis son personajes que pueden ayudar a los seres humanos a conseguir una serie de cosas que están más allá de lo normal y que entran dentro del aspecto mágico, místico, esotérico, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tienen varias representaciones de yoginis. La intermedia es tibetana, la de la derecha es una representación de la época de los mogoles. Los mogoles pues, no creían para nada en este tipo de cosas, pero les convenía respetar la cultura de los que no eran musulmanes. Entonces hay también una cierta intercambio cultural, ideológico y religioso entre los musulmanes y los hinduistas. Ahora, esto del naturalismo, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Podemos clasificar como algo extraño? ¿Lo podemos llamar, como se dice, obsceno, erótico, pornográfico? Pues resulta que no hay tal. En la vida cotidiana, en distintas culturas, y hay debates eso, que si la lactación en público debe de ser algo socialmente permitido o no. Bueno, pues la imagen inferior derecha es una imagen de una política en la corte en Australia, donde dice, oye, perdón, pero pues mi hijo tiene que comer y público ni no público, la lactación es un acto tan natural como la respiración. Entonces, en los templos, en los parques, en las vías públicas, esto es algo perfectamente natural que no se considera falto de moral ni nada por el estilo. Y también tenemos el caso de que en el mundo occidental se malinterpreta el sexo ritual, el budismo tántrico y el manejo de energías masculinas, femeninas, etcétera. Y entonces tenemos una serie de conceptos equivocados de zonas de prostitución solo para adultos, donde se venden películas pornográficas y donde por X número de dinero, unos lo encierran y entonces por tener 4 velas ya con eso ya es sexo tántrico, no hay tal. Todo esto son eh, estampitas que nos venden y malas concepciones de un mundo que no es el real. Entonces, la reflexión que nos queda es si Cayurajo representa o se manifiestan representaciones y personificaciones de dioses, y esto es algo del naturalismo que se plasma en escultura y que fue creado hace 1000 años. ¿Lo que hoy vemos y lo que hoy entendemos es lo mismo? Hay una cuestión hermenéutica, hay una cuestión exegética, es decir, interpretativa. ¿Qué nos quisieron decir? ¿Qué pasó en estos 1000 años?
¿Cómo podemos eliminar la influencia de los musulmanes que no tenían esta misma intención? Acuérdense de la representación o la intención que tienen los musulmanes de cubrir el rostro de las mujeres y la mayor parte del cuerpo. ¿Qué pasó con el colonialismo inglés que estuvo a punto de destruir estos monumentos? Entonces, lo que ha llegado hasta nosotros es una parte y una parte que comprendemos mal. Y volvemos a lo mismo. ¿El budismo es una religión? Pues ya estamos otra vez. Si lo que dije del hinduismo es válido para cualquier tradición, bueno, pues encima aquí tenemos un problema, porque una religión dicen que es aquello que tiene un conjunto, y eso lo dicen los diccionarios, no lo digo yo, un conjunto de reflexiones basadas en textos sagrados, un personaje que es Dios, una creación. O sea, hay una serie de cosas que se supone que definen lo que es una religión. Bueno, pues el fundador del budismo, del cual nos vamos a ocupar hoy, lo primero que dijo es, esto no es una religión y yo no soy Dios. Yo les voy a dar una serie de preceptos de índole filosófica para que le entienda me siga. Y además hablaba en función de la capacidad intelectual de los receptores. Es decir, a los que no tenían ni idea de dónde estaban parados, les hablaba en términos como niños chiquitos, y a los filósofos que ya decían que eran muy duchos, les hablaba en términos muy elevados. Entonces él decía, a mí no me tienen que creer nada, experimentenlo y simple y sencillamente yo les voy a dar una serie de lineamientos y esto es una forma de vida y es una filosofía, por lo tanto no es una religión. El budismo no hay un fundador, no hay textos sagrados y ahorita vamos a definir eso porque aparentemente es un tema de confusión. Buda no escribió una sola palabra en su vida, no hay creador, en fin, se puede decir que el budismo no es una religión. Ahora, a cambio de eso, es la tercera tradición del mundo y es el 7% de la población de todo el globo terráqueo que profesa o sigue estos preceptos. Entonces tampoco es tan despreciable, ¿no? Entonces, de lo que se supone es que Buda se da cuenta de que hay una serie de razones para la infelicidad del ser humano y de que todos podemos alcanzar esa solución de las infelicidades y uno de los caminos es precisamente librarse de la rueda eterna del destino mediante un camino de iluminación, de conocimiento para lograr la salvación. Este señor tiene muchas vertientes porque antes de que llegara a como lo llegamos a conocer físicamente, tuvo cuerpo humano, etcétera, pero hubo muchísimos personajes anteriores a él que habitaron distintos entornos. Uno de los más conocidos es Amitabha Buda, que tiene mucho culto, por ejemplo, en países del sureste, como, bueno, del oriente, como Japón, en la tierra del paraíso puro, y resulta que él se convirtió en bodhisattva, es decir, ahorita lo vamos a definir, no se quiso iluminar y pasó de un cielo a otro, y entonces vino otro Buda y otro Buda y otro Buda durante muchísimos tiempos, hasta que decidió venir a la Tierra a enseñar y a propagar su filosofía y su forma de vida, y en ese momento, a lo largo de su vida, tuvo una escena donde logró la salvación, donde logró la iluminación, y entonces logró romper la rueda del destino y entonces alcanzar la salvación final y ya no volverse a reencarnar.
Pero como no es tan fácil de entender, resulta que aunque no se va a volver a reencarnar, va a haber un Buda futuro que se va a llamar Maitreya. Entonces, hay un Buda histórico, un Buda, un personaje que nace dentro de la corte de, de un grupo llamado Shakya, es el príncipe de la corte de los Shakya. De joven se le llama Gautama, Gautama Buda, y a partir de ahí, cuando se ilumina, entonces ya adquiere el nombre de Buda, que quiere decir de la raíz Bodh, que quiere decir iluminarse, alcanzar el conocimiento. Entonces es el Buda histórico. Y su vida, pues no podemos hacer aquí más que una síntesis en 7 cuadritos rapidísima, porque está llena de milagros. O sea, nace porque su madre tiene una premonición y entonces cuando nace, nace caminando entre flores de loto y entonces tiene una serie de... Su vida inicial está protegido porque no quieren que vea el mundo real, entonces lo casan, tiene un hijo y entonces él se escapa y ve que hay enfermedad, que hay vejez y que hay muerte. Entonces se escapa del Palacio Real, renuncia a todo y va a sentarse durante 6 semanas o 8 semanas bajo un árbol de Bodhi, que es una higuera, hasta que él dice, yo de aquí no me levanto hasta que alcance la salvación. Y entonces el día que él se da cuenta que renunciando a todo, en ese momento alcanza la iluminación. Y entonces se había dado para eso, se había dedicado a la meditación, casi se muere de hambre, entonces encuentra que el camino medio, porque no es ni la mortificación extrema, ni la meditación extrema, entonces el camino medio es lo que debe de mantenerse, y a partir de ahí da un primer sermón en el Parque de los Venados, en Sarnath, cerca de Varanasi, y luego, bueno, pues la comunidad empieza a crecer hasta que eventualmente él le da una indigestión y a los 80 años de edad, después de 40 de estar predicando, no es que se muera de la indigestión, pero los discípulos sí establecen que se sintió mal, se recuesta de lado y entonces alcanza el parinirvana, es decir, la iluminación absoluta, el cielo donde ya no hay reencarnación. Entonces, esto ocurre más o menos 500 años antes de nuestra era y pasan muchas cosas. En primer lugar, no aceptan la presencia de Buda como tal. Hay discusiones entre sus discípulos. Él no escribe nada, entonces sus discípulos empiezan a escribir textos de lo que dijo y los comentarios de lo que el otro cree que se equivocó, etcétera, etcétera. Empiezan a transcurrir prácticamente 800, 900 años, entonces a partir de ahí se va al norte, el budismo alcanza el, los reinos de Nepal y de Bután en el norte de la India, de ahí se va a China, de ahí se va a Corea, de ahí se va a Japón, y entonces unos discípulos dicen que no son los dioses, sino que son los ancestros, los bodhisattvas los que cuentan. Entonces en Sri Lanka se hace una heterodoxia y dicen, bueno, pues, ¿qué les preocupa si de todas maneras el budismo como tal fue una reacción heterodoxa contra los brahmanes védicos? Estamos muy acostumbrados a que cuando alguien no está de acuerdo, simple y sencillamente forma su nueva corriente. Es como cuando el PRI decide que se va a dividir y ahora se va a llamar PRD o Morena. Yo no estoy de acuerdo con el anterior, pues simple y sencillamente hago otro. Y entonces así se van, pero en los primeros tiempos resulta que el budismo no está permitido, le pasa lo mismo que el cristianismo, no se puede representar a Buda, hay un movimiento anicónico, es decir, no se permiten las manifestaciones de las representaciones del Buda como tal. Entonces se hacen los símbolos, la rueda del karma, las huellas que él tenía en los pies o las que dejaba al caminar, o el culto al trono vacío,
En fin, hay una serie de representaciones tempranas donde dice uno, bueno, ¿y dónde está Buda? Pues aquí no está, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay un texto muy bonito porque cuando se va a Japón, se llama Daibutsu, y hacen este gran Buda. Y hay un texto bien bonito que les leo porque es importante. Dice, extranjero, quien sea que eras y sin importar tu credo, cuando entres a este santuario, recuerda que estás en terreno sagrado que ha sido, que ha tenido culto, al que se le ha rendido culto durante muchísimo tiempo. Este es el templo de Buda y la puerta de lo eterno. Por lo tanto, atiende con reverencia. Esto da un poquito la idea de cómo operan y cómo piensan el mundo oriental, a diferencia del graffiti de las iglesias y de los templos que nosotros vemos, ¿no? Entonces, el gran Buda de Kamakura. Buda estuvo caminando por toda la parte de India, obviamente no había ni coches ni carruajes y renunció a caballos y a todo. Entonces ahí están representados los lugares más importantes donde nació, donde murió, donde se iluminó, etcétera, y todos en la parte norte de lo que hoy es India, Nepal, Bután, hasta los Himalayas, ¿no? Y a partir de aquí surgen, y esto simplemente lo menciono como importante para efectos de la difusión del budismo, las tres corrientes del budismo. La corriente del norte, el Mahayana, la gran corriente. La corriente del sur, que no se llama, ellos lo toman como insulto, el Hinayana quiere decir la pequeña corriente, eso es un insulto para ellos, se llama el budismo Theravada. Y en el medio se queda la corriente del budismo tibetano, que es la corriente que nosotros vemos y que nos interesa más desde el punto de vista energético, del budismo tántrico, es una corriente del budismo. Ahora, eso no quiere decir que el budismo es así nada más y ya. Resulta que hay muchísimas ramas. En Japón tiene que si el budismo de la tierra pura, etcétera. Los mexicanos, cuando tenemos contacto con las ramas budistas del Japón, nos reímos porque hay una que se llama el Shingon, con SH. Entonces, hay budistas de muchísimas disciplinas que tienen distintas formas de pensar. Los textos más antiguos del budismo que se conservan se llaman los manuscritos de Gandhara. Gandhara es un lugar y estos manuscritos están en la biblioteca del Museo Británico, son del siglo III, porque, les digo, los primeros años el budismo no se permite y entonces se pierden. Durante muchos años, desde aproximadamente 200 o 300 años antes de la era actual hasta pues casi el siglo XV de la era actual, los textos en India, en Nepal, en Tibet, como verán en esas hojitas, son hojas de palma escritas. Entonces se les hacen unas perforaciones, se les ponen unas tapas y ya se imaginarán en el ambiente de India, con el clima del monzón y con los bichitos, la cantidad de manuscritos que se conservan en hojas de palma es mínima. Se han destruido prácticamente todos. Y esto nos lleva a un problema serio, porque resulta que hay un rey, Ashoka, que va y dice, bueno, a ver, ¿qué es esto del budismo? ¿Por qué la gente le sirve tanto? ¿Qué será? Entonces va a un lugar importante, Bodh Gaya, cerca de donde se ilumina Buda, y resulta que le pasa lo que a San Pablo, tiene se cae del caballo y dice, bueno, esto es un lugar místico, aquí hay una cantidad de energía que algo está pasando, y entonces me dicen mis subordinados que esto es una filosofía que sirve para el mejor gobernar. Y entonces Ashoka se convierte al budismo y lo pasó a la historia porque ha llegado a nosotros con una serie de pilares donde hacen edictos escritos en una lengua muy difícil de entender. Es un prácrito, es un antecesor del sánscrito,
donde él especifica cuáles son las reglas del buen gobierno y por qué el budismo es importante, etcétera. Y algunos de ellos pues han sido elementos icónicos de la imaginería popular de India. Reconocerán el remate de la izquierda, pues es simple y sencillamente el escudo nacional actual de India, el símbolo de la rupia, en fin, los famosos leones de la India, ¿no? Entonces, pues resulta que para variar, la gente no está de acuerdo y se prohíbe el budismo. Entonces se conservan los pilares de Ashoka, pero los manuscritos, como ven ahí, muchos de ellos que están ahí, se pierden, se queman, se prohíbe el budismo y entonces, ¿qué ocurre? Que los que practicaban el budismo lo siguen practicando en su casa, pero es gente de pueblo, es gente inculta, gente que no sabe. El sánscrito es una lengua culta, es una lengua de los brahmanes. Entonces resulta que cuando dicen, oye, esto se está perdiendo, pues hay que escribirlo, pero lo escribo en el idioma que yo sé. Entonces escriben en las lenguas vernáculas, en las lenguas populares que se llaman prácritos, y muchos de los textos pasan a estas formas de escritura. Y por ahí, de repente, en alguna universidad como Nalanda, empiezan a llegar monjes chinos que dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto del budismo? Se dan cuenta de que están en un idioma que no le entienden, empiezan a transcribir del prácrito al chino, pero algunos de ellos se van al Tíbet y entonces transcriben del chino al tibetano, y luego de los tibetanos, algunos se van a Corea y la imagen inferior derecha es importantísima porque son los textos, se llaman las tres canastas, son los textos más antiguos que se conocen del budismo fuera de estos 4 manuscritos de Gandhara que les enseñé en un museo en Inglaterra, pero estos son los textos completos que están en Corea y es una versión del siglo IV de nuestra era. La de abajo a la derecha. La de arriba a la derecha es una recopilación del archivo del Dalai Lama, donde están tratando de que la cultura tibetana y de los textos en sánscrito no se pierdan, pero pasan del sánscrito al pali, del pali al tibetano, del tibetano al chino, del chino al coreano, del coreano al japonés, y luego los japoneses que regresan a India y vuelven a traducir al sánscrito. Es literalmente una sopa de letras. Entonces, desde el punto de vista filosófico y filológico, las dos cosas, los sutras son importantísimos porque los sutras son los comentarios de lo que dijo Buda, pero pues refrito porque, como dijo Benedetto Croce, el traducir es traicionar al texto original. Entonces, ¿qué dijo Buda? Pues quién sabe. Y lo que ha llegado hasta nosotros, pues menos sabemos. Entonces es un tema bien curioso. Aquí tienen algunos ejemplos de sutras budistas que están pues en Devanagari, sí, nada más que la de la derecha, el inferior derecho que está en blanco y negro, pues resulta que es la representación japonesa de uno de los 7 dioses chinos que pasan a Japón, pero es ni más ni menos que Sarasvati, es la única mujer en esos 7 dioses. Entonces, es difícil de comprender. Simplemente para que tengan una idea, el Gautama, pues es uno de los Gautamas, digo, el histórico, pero de los más famosos Budas, pues hay 7 en la antigüedad que tienen esos nombres impronunciables. Y de esos, bueno, pues el Amitabha ni siquiera aparece en las listas de los 7 principales. Entonces, el tema del budismo es bastante complicado. Ahí tienen muchos más nombres de Buda, ¿no? Donde efectivamente, bueno, pues ahí está Maitreya. Entonces, cuando la gente le dicen, estamos haciendo una colecta porque la escultura de Maitreya va a ser de oro. Pues sí, pero si Maitreya no sabemos ni cuándo va a venir y a lo mejor no va a venir nunca, ¿no? Entonces, nada más porque empecé pensando en la intención del Buda medicinal, pues ahí tienen como se llama en algunas de sus más conocidas. Y a veces, iconográficamente, no son nada fáciles de identificar. El de la izquierda es el Buda medicinal, es el único que es azul,
Pero resulta que no es el único personaje azul, porque Vajrayana y hay otros que son de color azul por una razón en particular, usan el lapislázuli, que es una piedra curativa, el Buda de en medio es Shakyamuni, el Buda histórico, y resulta que el Buda futuro, pues se parece al Buda histórico en lo que lo rodea, lo que tiene en la mano, la joya que da la que cumple los deseos, etcétera. No son nada fáciles de identificar. La iconografía budista es muy compleja, como irán viendo gradualmente. Buda, el iluminado, tiene 32 más 80 marcas que lo distinguen. Las 32 se supone que mucha gente, los grandes gobernantes, los grandes personajes los llegan a tener, por lo menos los del mundo oriental y por lo menos de la antigüedad. A mí me hubiera gustado saber si Einstein tenía alguno de estos, o Beethoven, o algún personaje que haya pasado la historia, pero no. Y los 32 los pueden tener varias personas de ese nivel, pero además tenía 80 marcas más pequeñas, que esas no las tenía más que él. Y de las 32, no voy a mencionar más que 3. Uno es el elemento vertical que tiene en la parte superior de la cabeza. Se supone varias explicaciones, pero la más conocida es que dice que tiene la mente tan grande que no le cabía en el cráneo. Entonces tiene a veces que dicen, no, pues es que se peinó así, no, viene de dentro, son más neuronas que las que podía tener. La otra son las orejas alargadas, lo cual se da sobre todo en el mundo oriental, en Tailandia, en Camboya, en ese tipo de cosas. Pero luego, quién sabe, porque hay el Buda sonriente, el Buda feliz en Japón y en China, que son los Budas gorditos. Y luego las marcas de las huellas de los pies, que se supone que al nacer ya nace caminando y entonces va marcando los lotos con la rueda del destino, con los símbolos del budismo que ahorita vamos a mencionar. Si se fijaron en el remate superior del cráneo del Buda, de ahí se toma esa idea para la conformación de lo que en el mundo de la India y sánscrito se llama stupa, y en el mundo chino y oriental japonés se llama pagoda. Es decir, es una estructura arquitectónica que tiene la finalidad de guardar reliquias. Hay una famosa estupa de Tailandia donde está el diente de Buda. Será o no será, no sé, pero así se llama y le rinden culto. Y luego, bueno, pues tiene una serie de niveles que se supone que representan los distintos elementos. Tiene una simbología muy grande. A veces tienen un templo abajo y un conjunto de cuadros sagrados de imágenes que tienen culto en medio. En fin, tienen usos muy distintos. Hay de 3 niveles, de 5 niveles, de 7 niveles, en fin. Bueno, y es importante mencionar que hay una diferencia entre Buda y Bodhisattva. El Buda es el que alcanza la iluminación. Y dice Buda, el Buda histórico, dijo que cualquier persona puede alcanzar la iluminación. Simplemente tiene que deshacerse del desconocimiento, darse cuenta de una serie de preceptos que él estipuló. Y en cambio, un Bodhisattva es aquel que o no ha alcanzado la iluminación, aunque está predestinado a alcanzarla y vive en uno de los distintos paraísos, o la podía haber alcanzado y está en un lugar, en un paraíso o en la tierra donde sí podía haber alcanzado la iluminación, pero decidió no llegar a la iluminación hasta que el último ser humano lograra la salvación. Yo creo que es una tarea imposible, porque nada más imagínense tantos millones de gentes que hacemos tonterías, pues hasta que esté el último salvado no se van a iluminar. Pero bueno, esa es un poco la teoría de los bodhisattvas. Como no se puede hablar de teoría de Buda si no mencionamos cuáles son los fundamentos, de acuerdo con el canon Pali. Pali es uno de los prácritos con los cuales se llega a conservar el budismo, y hasta la fecha muchos no han llegado a traducirse, o aunque haya traducciones se conserva el original en Pali.
establece que hay 4 nobles verdades que son los fundamentos de la corriente del budismo. Aparte de las 4 nobles verdades, hay una enseñanza gradual, es decir, uno no alcanza la iluminación. Esto no es un switch eléctrico donde estoy desiluminado y porque practico yoga mañana ya canté Om y estoy iluminado. No funciona así. Es una vida de meditación, es una vida gradual y entonces hay una enseñanza de pues, meditaciones en la muerte, una serie de cuestiones que las establece el canon para enseñanza gradual. También hay el noble sendero óctuple, es decir, tiene 8 caminos donde si yo me dedico a asesinar gente o a robar, no voy a alcanzar la iluminación. Y el karma, que es un concepto, karma quiere decir rueda, quiere decir que la vida futura que yo tenga dependerá de la vida que tuve en este mundo. Es decir, hay varios tipos, los dioses hambrientos, los demonios, los animales, los dioses iluminados, los hombres y los que están más allá en sabiduría, y dependiendo de cuántas acciones nobles, buenas o malas acumule en esta vida, en el momento de morir, después de un paso de transición, el bardo, entonces voy a reencarnar en algo hasta que, si eres un Buda iluminado, pues entonces alcanzas el pari nirvana y entonces se acabó la rueda del destino y ya no habrá más, ¿no? Pero eso no está tan fácil, ¿no? Entonces, dentro de estos preceptos, pues es no matar, no tomar a la mujer ajena, porque se supone que es un robo, no tener una vida sexual licenciosa, el alcohol o las drogas simplemente destruyen la capacidad de raciocinio, en fin, una serie de preceptos éticos como en todas las filosofías, ¿no? Y aquí están relacionados algunos de estos símbolos que tiene Buda en su cuerpo, que si la rueda, que si el parasol, que si el banderín, el vaso del tesoro, la joya que concede los deseos, en fin, son elementos que aparecen en las representaciones budistas tradicionales. Vamos a hablar del mantra más común, el mantra inicial, que está dedicado al Buda histórico. Entonces, el Buda histórico tiene este mantra, que obviamente pueden leer perfectamente con toda facilidad la parte azul, que está en tibetano. El tibetano se escribe distinto, se pronuncia distinto y es todo distinto, como dice Woody Allen. Y como ustedes ya dominan el sánscrito, bueno, pues si no lo pueden leer en tibetano, léanlo en la escritura de Vanagari, que está arriba, que también ya pueden tranquilamente después de 5 sesiones. Para eso hemos hablado de los mantras sagrados. Ahora ya son especialistas en mantras y ya van en el camino de la iluminación como buenos casi budistas. Pero para facilitarles la vida, aquí está la transliteración. Primero la leo, luego se las explico y luego la vamos a practicar. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamunaye Swaha. Ahora, el Shakyamunaye a veces lo pronuncian Shakyamuni y el Swaha sánscrito a veces los tibetanos lo pronuncian Soha. Pero en esencia, variantes más, variantes menos. Este es el mantra de Shakyamuni Buda, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Aye Swaha. Pero como no nos podemos quedar ahí, se explica cómo es la metodología que he estado siguiendo. Om, bueno, pues ya hasta lo recitaron en su casa, espero que no hayan dormido desde la primera lámina de esta presentación de Zoom. Es el sonido primigenio. Om tiene todo un significado del cual le hemos seguido y vamos a seguir hablando. Muni quiere decir sabio. Hay muchas maneras de decirlo. Muni, Rishi, Guruji, maestro, sabio, etcétera. Pero la más común es sabio. Muni es sabio. Maha Muni, Maha ya está en su diccionario, en su glosario de términos sánscritos de la sesión, no sé si 2 o 3. Maha quiere decir grande. Entonces, Maha Muni
pues no es grande sabio, porque no es sabio gordo, sino gran sabio. Acuérdense que la traducción implica el que en nuestro idioma, en la lengua meta, la lengua destino, pues se entienda lo que estamos diciendo. Entonces es gran sabio. Shakyamuni se refiere al caso dativo. Como no hay preposiciones, acuérdense, hablamos de casos. Shakyamuni es el príncipe de los Shakyas. Shakya era este grupo que les decía yo, al cual pertenecía Gautama Siddhartha Buda. Entonces, el príncipe de los Shakyas, pero en el caso dativo quiere decir a o para el príncipe Shakya, de los Shakyas. Y luego, Swaha o Soja es el equivalente a salve, amén, te ofrendo, me dirijo a ti, te llamo, así sea, etcétera, etcétera. Y es lo mismo. Mucha gente dice, es que dicen soja, no swaja. Bueno, sí, pero depende en qué, en sánscrito o en tibetano. Entonces, vamos a hacer una actividad, vamos a platicarles, a que ustedes puedan practicar el mantra de Shakyamuni Buda, con lo cual, bueno, pues pueden cenar con él, desayunar con él y acordarse de que es un mantra muy poderoso. La interpretación, dicho en castellano, sería un poco esa. Om, sabio, sabio, el gran sabio para el príncipe de los Sakyas, salve. Y entonces los invitamos a todos ustedes a la siguiente sesión.